El capítulo número 6 de la novela Norte y Sur de Elizabeth Gaskell se llama La despedida y nos va a situar en el momento en donde la familia de Margaret, su padre, pastor anglicano, su madre, van a tener que mudarse del pueblo en donde ellos vivían, Helston, hacia un nuevo lugar, una zona industrial al norte de Inglaterra. Ahora quiero que me puedan acompañar en esta lectura y les recuerdo que esta novela lo que hace es mostrarnos cómo van cambiando las dinámicas sociales, familiares en este caso, en una Inglaterra que deja de ser agrícola para convertirse en un polo industrial. Cambian los significados, cambian las dinámicas sociales, cambian la forma como la gente percibe la sociedad. Así que acompáñenme a continuar leyendo y continuar enterándonos de esto que nos ha dejado Elizabeth Gaskell en esta espléndida novela que nos ofrece un nuevo panorama diferente tal vez, que nos recuerda cómo eran las dinámicas en aquellas épocas. Y como siempre, esta obra empieza con un pequeño poema. Vamos a leer el poema. Se merecerá esa rama en el jardín sin que nadie la mire. O mejor dicho, se mecerá esa rama en el jardín sin que nadie la mire. La tierna flor caerá. Sin nadie que la ame el haya de oscuro vestirá y sin amor el arce se habrá de constituir. Sin amor el girasol de llamas rodeará su disco de semillas y las claves rosa de fragancia invernal el aire susurrante impregnarán. Y entre el jardín y el bosque nacerá una desconocida unión y, año tras año, se irá haciendo el paisaje familiar al que será ya el hijo de un extraño. Mientras, año tras año, el labrador labora en su gleba de siempre o limpia el claro, de lo que las colinas circundan se evapora nuestro recuerdo año tras año. Tennyson. Llegó el último día. La casa estaba llena de cajas de embalaje que llevaban a la puerta principal para transportarlas a la estación de tren más próxima. Hasta el huésped precioso que había junto a la casa estaba descuidado. Perdón, hasta el césped precioso que había junto a la casa estaba descuidado y sucio, cubierto de paja que había sido arrastrada hasta allí por la puerta y las ventanas abiertas. Había un extraño sonido retumbante en las habitaciones. La luz entraba a raudales por las ventanas sin cortinas y parecían ya desconocidas y ajenas. El vestidor de la señora Hale permaneció intacto hasta el final. Dixon y ella estaban guardando los vestidos y se interrumpían una a otra, poco con exclamaciones, contemplando con ternura algún tesoro olvidado, alguna reliquia de los niños cuando eran pequeños. No avanzaban mucho en su trabajo. Margaret permanecía abajo, muy serena, dispuesta a orientar o aconsejar a los hombres que ayudaban a la cocinera y a Charlotte. Estas dos lloraban a intervalos y se preguntaban cómo podía aguantar así la señorita hasta el último día. Y ambas llegaron a la conclusión de que como había pasado tanto tiempo en Londres, seguramente no le importaba mucho Helston. Estaba allí, plantada, muy pálida, observándolo todo en silencio, por insignificante que fuera, con sus grandes ojos serios, manteniéndose a la altura de las circunstancias. Ellas no comprendían su profunda y constante congoja, aquella presión que no podía aliviar ni eliminar ningún suspiro, ni hasta qué punto el continuo esfuerzo de sus facultades perceptivas era lo único que le impedía echarse a llorar desconsolada. Además, ¿quién haría las cosas si ella cedía? Su padre estaba examinando papeles, libros, registros y lo que fuera en la sacristía con el sacristán,
y cuando volviera a casa tenía que empaquetar sus libros. Eso no podía hacerlo a su gusto nadie más que él. Además, ¿acaso era Margaret de las que pierden el control delante de extraños o incluso delante de amigas de la casa, como la cocinera o Charlotte? No. Pero al fin, los 4 embaladores se fueron a la cocina a tomar el té, y Margaret abandonó rígida y lentamente el lugar del vestíbulo en que había permanecido tanto tiempo y salió por la sala vacía y resonante al crepúsculo vespertino de primeros de noviembre. El sol aún no se había puesto del todo, y un vaporoso velo de bruma oscura teñía todos los objetos de un tono malva, cubriéndolos sin ocultarlos. Cantaba un petirrojo. Tal vez, pensó Margaret, el mismo del que su padre solía hablar como su mascota de invierno, y para el que había hecho con sus propias manos una especie de jaula junto a la ventana del estudio. Las hojas estaban más preciosas que nunca, se caerían todas con la primera helada. Alguna que otra caía constantemente, ambarina y dorada, con los rayos oblicuos del sol. Margaret siguió el sendero que discurría junto al muro del peral. No había vuelto allí desde que lo recorriera con Henry Lennox. Allí, junto a aquel ariete de tomillo, él había empezado a hablar de algo en lo que ella no debía pensar ahora. Y su mirada se había posado en aquel rosal tardío mientras trataba de responder, y había captado la idea de la vívida belleza de las hojas plumosas de las zanahorias a mitad de la última frase. Hacía solo 15 días, y había cambiado todo tanto. ¿Dónde estaría él ahora? En Londres, siguiendo la antigua rutina, cenando con el grupo de Harley Street o con amigos suyos, jóvenes, más alegres. Incluso en aquel momento, mientras ella paseaba tristemente por el húmedo y sombrío jardín al atardecer, y todo se desmoronaba y se desvanecía y volvía a desintegrarse a su alrededor, él, quizá, estuviera guardando los libros de derecho tras una jornada de trabajo satisfactorio para refrescarse, como le había contado que solía hacer, dando una vuelta por los jardines del Temple y captar, al hacerlo, el tremendo y potente clamor de miles y miles de hombres ajetreados. Al acercarse la noche, pero sin verlos y captando siempre, en sus rápidas vueltas, vislumbres de las luces de la ciudad que llegaban de las profundidades del río. Le había hablado a Margaret a veces de aquellos paseos rápidos que solía dar entre el estudio y la cena. Le había hablado de ellos en sus mejores momentos y cuando estaba de mejor humor. Y la idea de los mismos había despertado su imaginación. Allí no se oía ningún sonido. El petirrojo se había sumido en la honda quietud de la noche. De vez en cuando abrían y cerraban la puerta de una caja a lo lejos, como para recibir a un labriego cansado en el hogar. Era un ruido muy distante, pero se oía un sonido sigiloso y crujiente en la hojarasca del bosque, más allá del jardín, que parecía casi al lado. Margaret sabía que era algún cazador furtivo. Sentada en su dormitorio aquel último otoño, con la luz de la vela apagada y deleitándose solamente con la grandiosa belleza del cielo y de la tierra, había visto muchas veces el ligero salto silencioso de los furtivos sobre la cerca del jardín, su paso rápido por el césped cubierto de rocío a la luz de la luna y su desaparición en la oscuridad silenciosa más allá. Le fascinaba la libertad aventurera y desenfrenada de su vida. Se sentía inclinada a desearles éxito. No le daban miedo. Pero esta noche se asustó, sin saber por qué. Oyó que Charlotte cerraba las ventanas y echaba los cerrojos sin darse cuenta de que alguien había salido al jardín. Una ramita, tal vez de madera podrida,
o partida a la fuerza, cayó, con un ruido sordo, en la parte más próxima del bosque, y Margaret corrió a la casa rauda como Camila y llamó a la ventana con tímida premura que sobresaltó a Charlotte. «Ábreme, Charlotte, ábreme, soy yo». Los rápidos latidos de su corazón no se calmaron hasta que se vio a salvo en la sala, con las puertas cerradas y atracadas y las paredes familiares a su alrededor. La habitación desmantelada y oscura estaba triste y fría, sin fuego y sin más luz que la vela de Charlotte, sin despabilar hacía mucho. Charlotte se quedó mirándola sorprendida. Margaret se dio cuenta, sintiéndolo más que viéndola, y se levantó. «Tenía miedo de que me dejaras fuera, Charlotte», le dijo con una leve sonrisa. «Luego no me habrías oído en la cocina, y las puertas del camino y de la iglesia están cerradas hace mucho». «Ay, señorita, seguro que la habría echado de menos enseguida. Los hombres necesitarían que les dijera cómo seguir. He llevado el té al estudio del señor porque es la habitación más confortable, como si dijéramos». «Gracias, Charlotte. Eres muy amable. Te echaré de menos. Tienes que escribirme si alguna vez puedo ayudarte en algo o darte un buen consejo. Me alegrará mucho recibir carta de Helston, ¿sabes? Te mandaré la dirección en cuanto sepa. No lo olvidaré». Todo estaba dispuesto en el estudio para la cena. Había un buen fuego encendido y velas apagadas en la mesa. Margaret se sentó en la alfombra, en parte para calentarse, porque se le había impregnado la ropa de la humedad de la noche y se sentía helada por la fatiga. Mantenía el equilibrio con las manos unidas alrededor de las rodillas y la cabeza inclinada sobre el pecho. Su actitud era de abatimiento, fuera cual fuese su estado de ánimo. Pero cuando oyó los pasos de su padre en la gravilla, se puso en pie de un salto y corrió a abrirle la puerta, retirándose el tupido cabello negro de la cara y enjuagándose de las mejillas unas lágrimas que se le habían escapado sin darse cuenta. Él parecía mucho más abatido que ella. A duras penas consiguió que dijera algo, aunque procuró hablar de temas que le interesaban con un esfuerzo que cada vez crecía, o creía que sería el último. «¿Has tenido que caminar mucho hoy?», le preguntó al ver que se negaba a probar comida. «Hasta Fordham Beeches. Fui a visitar a la viuda Maltby. Lamenta muchísimo no despedirse de ti. Dice que la pequeña Susana se ha pasado los últimos días mirando el sendero, esperándote. Margaret, ¿qué pasa, cariño?». La idea de la niña esperándola y su desilusión al ver que no llegaba. No porque la hubiera olvidado, sino por auténtica imposibilidad de salir de casa. Fue la gota que colmó el vaso y la pobre Margaret empezó a sollozar acongojada. El señor Hale se quedó perplejo y consternado. Se levantó y paseó de un lado a otro de la estancia. Margaret intentó controlarse, pero no habló hasta que pudo hacerlo sin que le temblara la voz. Oyó decir a su padre, como si hablara consigo mismo: «No puedo soportarlo. No soporto ver el sufrimiento de los demás. Creo que podría aguantar el mío con paciencia. Ay, ¿no habrá vuelta atrás?». «No, padre», dijo Margaret en voz baja y firme, mirándole fijamente. «Es duro creer que estás en un error, pero sería muchísimo peor haber sabido que eras un hipócrita». Bajó más la voz en las últimas palabras, como si considerar la idea de hipocresía un momento en relación con su padre tuviera un matiz irreverente. Además, añadió: «Es solo que estoy cansada. No pienses que sufro por lo que has hecho, querido papá. Creo que ninguno de los dos podemos hablar de ello esta noche», dijo al sentir que no volverían las lágrimas y los sollozos a pesar de sí misma. «Voy a llevar a mamá esta taza de té. Ella lo tomó muy temprano, cuando yo estaba demasiado ocupada para ir a verla. Y estoy segura de que agradecerá mucho tomar otra taza ahora». El horario de trenes los arrancó inexorablemente del precioso y amado Helston a la mañana siguiente. Ya se habían marchado.
habían visto por última vez la casa baja y alargada de la vicaría, medio cubierta de rosas de la China y espino negro, más hogareña que nunca al sol matinal que brillaba en las ventanas, cada una de las cuales pertenecía a una habitación muy querida. Apenas se habían acomodado en el coche, enviado desde Southampton para llevarlos a la estación, y ya se habían marchado para no volver nunca. Una punzada en el pecho obligó a Margaret a esforzarse por mirar, para ver por última vez la torre de la vieja iglesia en la curva, donde sabía que se vería sobre un mar de árboles del bosque. Pero su padre también lo recordó, y ella reconoció el silencio que él tenía más derecho a la única ventanilla desde la que podía verse. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. Las lágrimas brillaron un momento contenidas por las pestañas protectoras. Le rodaron despacio por las mejillas y cayeron despreocupadamente en el vestido. Tenían que pasar toda la noche en Londres, en algún hotel tranquilo. La pobre señora Hale había llorado a su modo todo el día, y Dixon demostraba su disgusto con un mal humor exagerado y procurando continua y quisquillosamente que sus faldas no rozaran siquiera al irresponsable señor Hale, a quien consideraba culpable de todo aquel sufrimiento. Recorrieron las calles conocidas, pasaron casas que habían visitado con frecuencia, tiendas en las que Margaret había esperado impaciente que su tía tomara alguna decisión importante. Incluso se cruzaron con conocidos en las calles, pues, aunque la mañana les había parecido eterna, y aunque tenían la sensación de que debía de estar todo cerrado, hacía mucho por el descanso nocturno, llegaron precisamente a la hora de más ajetreo de una tarde londinense de noviembre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la señora Hale visitara Londres y se entusiasmó, casi como una chiquilla, al ver las calles diferentes a su alrededor, y se volvía a mirar tiendas y carruajes con exclamaciones. «¡Oh, ahí está Harrison! Donde compré tantas cosas para mi boda. Caramba, qué cambiado. Han puesto inmensos escaparates de cristal, mayores que los de Crawford's en Southampton. ¡Oh, mirad! ¡Santo cielo! No, no es. Sí, lo es. Margaret, acabamos de pasar al lado del señor Henry Lennox. ¿A dónde irá entre todas estas tiendas?» Margaret hizo ademán de inclinarse para mirar, pero retrocedió al momento, riéndose casi de sí misma por tan repentino impulso. Ya habían recorrido un buen trecho, pero él parecía una reliquia de Helston. Estaba asociado a una mañana luminosa, un día lleno de acontecimientos, y le habría gustado verlo sin que él la viera, sin posibilidad de hablar. Pasaron la velada ociosa, larga y pesada en la habitación del hotel. El señor Hale fue a su librería y a visitar a un par de amigos. Todas las personas que vieron en el hotel y en la calle parecían apresuradas. Todas tenían prisa por llegar a una cita o esperaban a alguien. Solo ellos parecían extraños, sin amigos, desolados. Sin embargo, Margaret conocía todas las casas en una milla a la redonda, casas a las que ella por sí misma y su madre, por su tía Shaw, serían bien recibidas si acudían con alegría o incluso con tranquilidad de espíritu. Pero si acudían apesadumbradas, buscando comprensión en un problema complicado como el actual, entonces se sentirían como sombras en todas aquellas casas de conocidos íntimos que no amigos. La vida londinense es demasiado vertiginosa y ajetreada para permitir ni siquiera una hora de profundo silencio sensible como el de los dos amigos de Job cuando se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y ninguno dijo una palabra, pues veían que su dolor era muy grande. Muy bien, aquí ha terminado el capítulo número 6 de Norte y Sur.
voy a hacer un pequeño comentario sobre este capítulo. Bien, este es el momento de la mudanza, donde la familia se está trasladando a la parte norte de Inglaterra. Pero antes tienen que hacer una pequeña escala en Londres. Recordemos que Margaret ha vivido con su tía muchos años en Londres. Entonces, de alguna manera, la familia, y sobre todo Margaret, quien es, digamos, la protagonista de esta novela, junto con el señor Lennox, que es su interés amoroso, ella va a ser, dado que ya ha vivido en este lugar, en la capital de Reino Unido, en la capital de Inglaterra, va a ser una suerte de contraste entre su vida en Hellstone y la vida apurada y agitada en Londres, en donde ni siquiera te puedes dar el lujo de sentirte mal. Porque además, a la gente no le va a interesar demasiado si te sientes mal. Todos están en el ajetreo comercial, además. Ese ajetreo, ese ir y venir, se debe precisamente a que estamos cambiando de época. Aparece una nueva burguesía, que necesita producir. Necesita producir y vender. De allí que aparecen nuevas tiendas, como lo menciona la mamá de Margaret, la señora Hale. Aparecen nuevas tiendas con nuevos escaparates. Y esto es un síntoma de los cambios que se están ocurriendo en ese lugar, cambios de carácter comercial. ¿Cómo les afecta a ellos? Bien, ellos tienen un estado de ánimo, quisieran estar aletargados un poco más, quisieran estar un poco más tranquilos, quisieran reflexionar alrededor de todas estas cosas que les están ocurriendo, pero no pueden porque Londres les impone su propio ritmo, como gran ciudad que ya empezaba a ser. Y eso es lo que podemos ver en cualquier ciudad grande. Todas las ciudades grandes van muy a su bola, muy a su aire, y no hay espacio, digamos, como para que el resto se preocupe de uno. Así que, bueno, vamos a ver cómo va a ser luego el cambio, cómo va a ser la llegada, ¿no? Desde ya el capítulo número 7 se llama Caras y escenas nuevas, lo cual ya promete, digamos, un cambio de perspectiva, de panorama, de ambiente en el cual van a tener que desarrollarse, y vamos a ver cómo ellos van a enfrentarse a estos cambios. Espero que les haya gustado este capítulo número 6. Para quienes no lo conozcan, no conozcan el libro, voy a dejar ahí abajo el playlist para que puedan seguirlo desde el inicio y me dejen además vuestros comentarios, que siempre son tan importantes, tan bienvenidos y necesarios para que el material pueda distribuirse y pueda llegar a la mayor cantidad de gente de la plataforma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima y pase bien.